puedes entrar a una escuela de teatro. Si es privada, deberás tener el dinero suficiente. Si es pública, hay que pasar por filtros, trámites y el peso moral de dedicarse a las artes en una sociedad que tiene necesidades más apremiantes. Las experiencias serán distintas y el egreso seguramente también, pero tal vez el futuro será diferente. Todo depende de las conexiones, el ambiente, la interacción social, el capital que se tenga para poder aguantar hasta que llegue el éxito, el trabajo o por lo menos el reconocimiento. En el campo profesional, el mito del trabajo duro y la autoexplotación como fin, estrategia y esfuerzo cotidiano serán principio y fin, y un factor de dominación y obediencia. Quien llega, quien la hace, quien pudo o quien puede presumir de saber, son mostrados como ejemplos de haber logrado cosas. Pero, ¿qué hay detrás de cada triunfo, trabajo, gira, obra, estímulo logrado? ¿Cuáles son los factores que hacen que algunos lleguen a realizar sus objetivos y otros no? ¿Existe un sistema que genera desigualdad o hay que esforzarse más y más para triunfar? ¿Quienes no lo logran fracasan? En La Morcilla le chambeamos duro para traerles este nuevo episodio, la meritocracia. ¿Basta con echarle galleta o hay que conformarse con las migajas? Quédese y póngase las pilas para tratar este espinoso tema. Cuando falla la memoria y el texto se esconde, aparece La Morcilla, un podcast para hablar de aquello que no está programado, porque lo importante es no quedarse callado. Les saludamos con mucho gusto y agradecimiento de tener su escucha en este nuevo episodio de La Morcilla, segunda temporada, episodio número 8, que lleva por título La meritocracia. La meritocracia. Saludo con gusto a mi amigo y compañero Teófilo Guerrero. Y yo saludo al maestro Miguel Hugo, pues ya listos aquí para comenzar este programa espinoso hoy. Esperemos que sea lo suficientemente espinoso como para que genere el diálogo, las ideas. Antes de continuar, agradecer a Montserrat Barón Garibay la entrada a esta primera editorial que escuchamos. Cuéntame, maestro, ¿qué es la meritocracia? Híjole, maestro, el tema lo dividí como en varias partes porque me parecía bien importante. Primero hablar de algo que es bien necesario, que es el fetichismo de la plusvalía, haciendo un poco de ironía con esta cuestión del fetichismo de la mercancía de Marx, un chiste local para nerds. ¿Y por qué ironizar con el fetichismo de la mercancía y hablar del fetichismo de la plusvalía? Porque vivimos, según yo y según mucha gente, en la época de la acumulación de capital, ¿no? Que se ha vuelto una especie de obsesión. Tanto que hoy tenemos en este momento al hombre más rico de toda la historia de la humanidad, que es Elon Musk. Y quise, ironizar con esa herramienta teórica de Marx, que es el fetichismo de la mercancía. Para sintetizar un poco, es cuando la relación entre productor y producto se despersonaliza, se vuelve fetiche, se vuelve una cosa. Creo que vivimos en este tiempo donde ya lo que se produce es totalmente impersonal, queremos acumular lo que sea, acumular fama, acumular un montón de cosas, Bueno, es relaciones, vínculos. Eso te iba a decir, acumular fama, likes, acumular, porque además acumular cosas que parece que no tienen sentido, pero que en este tiempo le dan todo el sentido a la razón de ser y de estar. Claro. O sea, ¿en qué momento fuimos hacia allá? No sé si sea muy pronto para preguntarte qué tiene que ver con el teatro, qué tiene que ver con nuestro teatro, hablo del local. No sé si es muy pronto para esa pregunta. Sí, pero no.
porque vamos un poco por ahí. Esta primera parte que vamos a estarle hablando a usted del capital, ¿no? Del fetichismo de la plusvalía, hablamos de 3 elementos que a mí me parecen bien importantes en este afán de autoexplotarnos o en este afán de conseguir o tener cosas, y estoy hablando de cosas en general, es tener dinero, fama, vínculos, likes, etcétera, etcétera. Hay como una especie de desaforo tremendo de tener cosas. De acumular reconocimiento. Exacto. Esta obsesión nos puede llevar como individuos a 3 cosas bien importantes, maestro. La autoexplotación, la alienación y el sometimiento a esquemas y estructuras de poder, ¿no? Por ejemplo, autoexplotación. ¿Cuántas veces salgo de un ensayo, voy a otro ensayo, termino los 4 ensayos, llego sin ganas de... Estoy en 3 obras al mismo tiempo. Doy clases en una escuela, doy clases en otra, no me alcanza el día para dar 3 funciones? Híjole, bueno. Luego, alienación, cuando esta producción de valor despersonaliza el vínculo que tenemos con el valor. Es decir, sí es mi obra, porque aparezco en ella, pero no tiene nada que ver conmigo. Me invitaron a hacer una obra, la estoy haciendo, pero la verdad es que no estoy muy de acuerdo ni con el autor ni con la visión del director, pero sin embargo la hago, ¿no? Híjole, eso se ha visto mucho, ¿eh? Muchísimo. Y finalmente, cuando me someto a esquemas y estructuras de poder, porque bueno, es que es el maestro, es que es el dramaturgo, es que es la institución fulana. Y todo con este afán, para mí, que es un afán bastante desgastante, mientras, del otro lado, quien sí acumula capital, y acumula mucho capital, primero, privatiza lo público. Si no, hablemos de las terrazas que están enfrente de Catedral, por ejemplo, ¿no? O el Fashion Week en la... Híjole, no, ese piedrador, maestro, está muy reciente. Pero nos lo dieron a nosotros, ¿sí, no? No, pues ya sé, pero híjole, no, siga mejor. Sí, porque no solo son las terrazas, ahora nos están impidiendo caminar por el centro porque se presentó fulano de tal. Segundo, bueno, estoy hablando de estrategias de desposesión o de acumulación de capital por parte de los que sí acumulan capital. Otro, Fíjate, perdóname, es que volviendo a lo del famoso Fashion Week, privatizan los espacios, bueno, lo acabas de decir, y además gente que jamás en su vida se va a volver a parar en la chingada plaza de la Liberación o en la Rotonda o entrar al chingado Teatro de Gollado. Y es para otorgar... Bueno, por eso le dije que no me tocara ese son, maestro. No, pero finalmente, o sea, lo tenía que tocar porque ellos nos están desposeyendo de un espacio público. Sí, es un desplazamiento y bueno, y espere, este episodio es reproduciéndose justo en este momento, pero en unos días más viene otro con su famoso Gédele Luz, o sea, todo eso de alguna manera nos despoja del espacio público, pero más importante, nos despoja de la vida social, y nos despoja de la vida social porque el tema de conversaciones si Alejandro Fernández cantó, o si Eli Guerra estuvo en La Fuente, ¿sí? Y la vida social se vuelve eso, la discusión sobre eso. Mientras tanto, se preguntan por qué estamos viviendo en una época tan antisocial o asocial, ¿no? Pues porque están monopolizando la vida social en cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Otra cosa, la financiarización también es una parte de esta estrategia muy amplia de despojo. ¿Qué es la financiarización? Sino el uso del sistema bancario y de los sistemas de intercambio de capital, de préstamos, de futuros, etcétera, etcétera. Y ahí que tenemos la tarjeta única. O sea, uno cree que es muy inocente el asunto de, bueno, voy a pagar con tarjeta única, ¿no? Pero nos están despojando, es decir, nos despojan de la voluntad de poder pagar. Con monedas, con billete, con la otra tarjeta, o sea, no, ahí ya no tienes poder de decisión, tiene que ser con esa. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que está haciendo el capital financiero es capturar el capital o los capitales de la gente, ¿no? Los recursos, tenerlos en un banco y poder manejarlos a su antojo. Ese también es una forma de despojo. Le va a sonar el sistema en la gestión de crisis, cuando el sistema provoca o aprovecha las crisis para comprar activos o venderlos. ¿A qué le suena? Pues al desplazamiento. Y a las pensiones del Estado,
llevándose un montón, vamos, sirviendo como o vendiendo cosas o prestando dinero para que se compren cosas, ¿no? Pues Iconia, ¿no? El famoso caso de todos los terrenos que están ahí cerca del Arena Guadalajara. Nos despojaron de un bien cultural que era muy importante como el planetario, un espacio de saber, de compartir saberes para instalar una arena. Sí, que además es de iniciativa privada. Claro. Y finalmente otra estrategia de acumulación de capital es la depredación de los recursos naturales. Ya no tengo que decirles más. Nos estamos quedando sin primavera. Fíjese que esto, al volverse una obsesión, se vuelve un modelo. Es decir, yo quiero ser como Ricardo Salinas Pliego, yo quiero ser como Alejandro Fernández, y entonces comenzamos con un muy errático, a mi gusto, un muy errático camino a tratar de acumular cosas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de cosas que se pueden acumular. Primero, los vínculos como mercancías o posesiones, antes que como gestiones afectivas, ¿no? Tengo 5 novias, tengo 10 novias, o acabo de dejar a la novia y ahora voy por... Y lo hacen como con este afán de eso, ¿no? Consumir afectos, consumir vínculos. Luego está el bienestar como propiedad privada, ¿no? Yo quiero bienestar para mí. Si tú no lo tienes, es tu problema, ¿no? La validación del deseo sobre la alteridad, es decir, primero está mi deseo que los demás, ¿no? Esta cosa de privatizar el deseo y socializar los costos. Yo deseo tener una casa en la primavera, yo voy a depredar el medio ambiente de la primavera y me valen los demás, ¿no? Yo voy a hacer mi desfile del Fashion Week y me vale si te puedes pasar o no. Luego, el fetiche de la autonomía radical. ¿Qué quiere decir el fetiche de la autonomía radical? Mira, estando yo bien, me vale un carajo todo lo demás, ¿no? Y voy a hacer lo radical que tenga que ser para ser autónomo y no depender de la sociedad. Y finalmente, pues esto, ¿no? Que la colectividad, en todo caso, se vuelve un espacio de mercado, de consumo, de mercancía. Y eso es muy feo, maestro, ¿no? Por eso mi pleito con el Fashion Week, porque todo mundo habla del Fashion Week, o todo mundo habla de Eli Guerra en La Fuente, y ya no se habla de lo demás. ¿Y cuál es la obsesión entonces que va a tener fulano, sutano, mengano? El triunfo, ¿no? Un día tener que estar tomándose un tequila con Eli Guerra en La Fuente. O tomar un tequila donde Eli Guerra se tomó un tequila, ¿no? O sea, es porque además es esta cuestión que ya lo hemos hablado antes, aspiracional, que cada vez está más marcada, pues, como una tendencia, cabrón. A desocializar, es decir, quitarle lo social a los vínculos, ¿no? A las cadenas de colaboración, a la participación social, y que dejamos de pensar que lo económico también es personal, y que lo personal, maestro, es político en el sentido griego de la participación en el colectivo. Dejamos que sea el mercado el que determine cosas que son sociales, y pues bueno, la economía así deja de ser una herramienta y se convierte en un agente productor de sentido. Y esto es lo más grave, cuando empezamos, por ejemplo, en el teatro a tratar solo como mercancía una obra, un montaje o un festival. Si lo tratamos como mercancía, le estamos dejando a la economía que sea la que le dé sentido a el festival, a la obra. Es más, ahora que está tan de moda, la economía se convirtió en Moloch, esta figura de adoración pagana a la que todo el mundo le rinde culto, ¿no? Y que dicen que Epstein y el señor Trump le hicieron su altarcito y le prendieron veladoras. Este es el primer tema que quisiera hablar de esto. Te escucho y sigo pensando cómo es que lo vamos a aterrizar con el teatro local. Pero bueno, vamos a una brevísima pausa para aquí hacer una consulta y estamos de vuelta. Puesta en mesa. Textos para compartir.
Ala de criados, de Mauricio Cartún. ¿Viste cómo caminan ahora, Emilio? Míralos, ya no arrastran las patas, ya no bajan la vista. Ahora te miran de frente, como si el sol saliera para todos. Es la insolencia del moscovita. Creen que porque saben apretar un tornillo, ya pueden sentarse a la mesa. Pero no entienden, no les entra en el mate. El mundo es una jerarquía natural. Hay manos que nacieron para el látigo y manos que nacieron para la rienda. Y cuando la mano del látigo quiere agarrar la rienda, el carro vuelca. Y ahí es donde entramos nosotros, canejo, para enderezar el carro a fuerza de plomo, para que vuelvan a su rincón, al ala de criados, a la sombra, que es donde el sirviente florece y el patrón descansa. Para la morcilla, Tania de la Peña. Ya estamos de regreso, segundo bloque, segundo tema. Vamos a hablar de los 4 capitales de Pierre Bourdieu y la desigualdad y lo que son las estrategias de reproducción social. ¿Quién era Pierre Bourdieu? Un sociólogo francés que estudió este asunto de cómo se reproduce la sociedad como ente, ¿no? Cómo pervive en el tiempo y en el espacio y cómo es que los capitales que tiene pasan a la siguiente generación. Y aquí es donde vamos a aterrizarlo en el teatro. Él habla de, en esta herramienta teórica que son los capitales, la teoría de los capitales, de que, bueno, hay campos sociales, ¿no? Estos campos sociales son concebidos como si fueran campos de juego, ¿no? Donde vamos a hacer confluir relaciones, estrategias, juegos, pero también va a haber conflicto y va a haber lucha de intereses. Estos campos tienen agentes sociales, que somos nosotros, los artistas, los académicos, etcétera, etcétera, ¿no? Estos agentes somos capaces de transformar la realidad, ¿no? O sea, gestionarla, negociar por ella, establecer juegos de poder. Estos campos sociales o los campos sociales más importantes son el académico, el político y el laboral. Ya vamos entrando al teatro. ¿Por qué? Porque el teatro se estudia, sí. ¿Tiene implicaciones políticas para poder circular? Siempre. Y la cuestión laboral que tiene que ver con las relaciones interpersonales que generan productos. Él hablaba de 4 capitales. Un capital económico, que es el dinero. Un capital cultural, que son las habilidades, los conocimientos, la educación, los títulos académicos de repente, ¿no? Y que se presenta en forma de saberes, es decir, que están conmigo, son personales, son individuales. Y en bienes objetivos, o más bien se presenta de forma objetivada en bienes culturales, ¿no? O institucionalizada por medio de los reconocimientos que hace la escuela, los títulos, etcétera, etcétera. Este capital cultural lo podemos dividir en 3. Es interiorizado, es decir, yo lo tengo dentro de mí, voy con él, me acompaña a todos lados. El objetivado, tengo un montón de libros. Usted aquí, por lo que vemos, tiene un gran capital cultural. Y el institucionalizado, que son los títulos académicos y los diplomas. Después viene el capital social. Este es muy importante. Son los recursos que tiene un agente social basado en las relaciones sociales, influencias, vínculos principalmente duraderos para que puedan persistir en el tiempo, ¿no? Y pasar a la siguiente generación. Y finalmente el capital simbólico, que tiene que ver con el reconocimiento, el prestigio, el buen nombre que legitima a las personas. Estos agentes sociales, que somos todos nosotros, nos determina un hábitus, es decir, la manera en la que nos comportamos en ciertos campos, en el campo académico, en el campo laboral, en el campo político. Tenemos márgenes de maniobra, tenemos reglas de juego y, muy importante, los capitales me ayudan a que yo me pueda mover. Es decir, yo tengo capital económico. Vamos a suponer que yo solo tengo capital económico, pero yo quiero tener capital cultural. Yo meto a mis hijos al Cumbres, o no sé cómo se llama este colegio, ¿no? Al ITESO.
Ellos van a adquirir, ¿qué? Relaciones, vínculos. Estos vínculos van a hacer que no solo ellos tengan ya un capital cultural, cierto capital simbólico, sino que a mí me lo van a compartir. Ah, mira, es que es el papá de fulano de tal, que es académico. Y claro que eso, y más en una escuela privada, se van a hacer un montón de vínculos sociales. Se acumula mucho capital social en las escuelas privadas. Esto determina la manera en la que yo me voy a comportar. Claro que yo no voy a llegar a un lugar donde, no sé, al club de empresarios, ¿qué onda? O ¿qué hay, Miguel? ¿No? Tampoco. Como también en una universidad no voy a llegar y le voy a decir al maestro, ¿qué onda? ¿Ah? Claro. Esto quiere decir que hay una interconexión entre estos capitales y eso va generando una acumulación que, quiera usted o no lo quiera, determina en mucho mi trabajo. Y para eso hay un montón de estrategias que se dan dentro de este campo, o de los tres campos, laboral, educativo, académico o el político. Se dan una serie de juegos, hay estrategias, y ahí es donde empieza la cuestión de las sucesiones. Es decir, yo puedo heredar mi capital cultural, mi capital social, mi capital simbólico, se lo puedo heredar no solo a mis hijos, aquí es donde entra el teatro, a mis alumnas o a mis alumnos, que entonces van a aprovechar ese capital simbólico que yo ya tengo para decir yo soy alumno de fulana, de Claro. sutano, de mengano. Y la pregunta de los 64,000, ¿para qué nos sirve el capital simbólico y el capital cultural? Principalmente. Pues no sé. O sea, sí sé, pero Dígalo, maestro. estoy Dígalo. tratando de acomodar las palabras. No, bueno, yo diría completamente, en principio para farolear, pero finalmente creo que pues para abrir puertas, ¿no? Claro. Para poner el nombre por delante. ¿Y cuál es el sistema meritocrático entonces por excelencia dentro de nuestro gremio, maestro? Los programas de estímulo. Claro. Que a veces, vamos, perdón, pero es que Sí, lo que nos sí, piden, sí. lo que nos piden es cuánto capital cultural, cuánto capital simbólico y cuánto capital social tienes. ¿Dónde te has movido? ¿Con quién te has movido? ¿A dónde has llegado? ¿Dónde te has presentado? ¿No? Sí. ¿Cómo es que has movido tu bagaje? Porque algo que es muy importante, yo puedo tener un montón de libros, yo puedo saber mucho, pero si yo no pongo en juego mi capital cultural, no sirve de nada, ¿no? No son inmanentes esos capitales, se tienen que mover. Y aquí viene algo que para mí es muy importante. Se dan procesos de juego, ¿no? De intercambio, y estos procesos de juego o de intercambio nos confrontan con los demás y con las demás. Y al confrontarnos, ¿qué cree usted que es lo que gana? El que tiene más saliva come más pinole. Exacto. Bourdieu hablaba de un proceso de validación y hablaba de un proceso de convencimiento de quienes no tienen tanto capital, que hacen que, yo no tengo tanto capital, pero reconozco al que tiene capital. A este proceso Pierre Bourdieu le llamó violencia simbólica. Esta forma de violencia que se ejerce sobre un agente social, pero el otro, bien consciente y voluntariamente, acepta esa violencia. Porque son categorías de percepción, de pensamiento, de acción, y que para mí, por ejemplo, bueno, es que, claro, yo cómo me voy a llevar el estímulo si fulano tiene más trayectoria. Sí, claro, y ahí es donde uno también empieza a poner sobre la mesa, bueno, pero pues si es conocido de tal o cual, claro, o porque ha estado en tal o cual cosa, o porque viene de 3 proyectos seguidos, pues claro, un cuarto, o porque, bueno, pues sí. No, y que hay que decirlo, o sea, yo poseo capital cultural y yo poseo capital simbólico. ¿Por qué? Porque he escrito dramaturgia, porque he tenido reconocimientos, y también porque he establecido vínculos sociales. A mí lo que me interesa es o preservo mis privilegios y digo sí y me vale y sigo jugando en ese campo, o vengo a la morcilla y luego consciente, ¿no? Para los escuchas.
hacer consciente esta estructura es rebajar o confrontar los niveles de violencia simbólica. Porque uno no los ve, maestro, es lo peor de todo, que no los ve. Aceptamos el orden. Sí, o los vemos, pero preferimos ignorarlos. Claro. Es un poco también como a conveniencia, pienso. Sí, porque muchas veces jugamos, no olvidemos esto que dice Bourdieu, que finalmente los campos educativo, laboral, político, son reglas de juego, tienen sus reglas de juego, tienen sus episodios de confrontación, ¿no? Y claro que yo los voy a aprovechar en mi favor cuando se tengan que aprovechar. Es la ley de los capitales, pero que llega a ser la ley de la selva. Y sí, que llega a ser tremendamente violento, porque yo llego a una conferencia y yo no me siento con la autoridad suficiente para decirle al súper maestro, el súper legitimado, eso que estás diciendo no es cierto. Sí, pues claro, ese es un ejemplo clarísimo. O aceptar talleres sin cuestionar si son o no adecuados o pertinentes para mi proceso de formación. Pero claro, como los precede un nombre. Exacto. Alguien que tiene capital simbólico, alguien que tiene capital cultural, que tiene capital social y que me lo va a imponer. Y claro que tener capital social, capital simbólico, capital cultural me va a llevar a tener un capital económico. Yo creo que hay algo que a mí me desazona mucho, me entristece, que es que cuando alguien acepta esa violencia simbólica, ¿no? A ver, ven tú, niño, ¿qué estás haciendo? No, pues es que usted me dijo y yo quise dar mi interpretación. No, yo aquí el maestro, la maestra soy yo, o yo soy el director, o yo soy la directora. Sí, tú aquí no vienes a interpretar. Claro. Híjole, ¿cuántos capítulos de esos hemos visto, maestro? Muchos. En nuestro teatro, ¿eh? Pero yo tengo que decirle y que agradecer mucho, por ejemplo, algo que a mí me pasó con Carmen Mastache, la maestra Carmen Mastache, en un taller de voz que estábamos tomando hace mucho. Todos los demás iban muy rápido y alguien como que se lo hizo notar. Y más Carmen Mastache, de una manera muy amable y yo le estaré toda la vida agradecido, dijo, déjenlo, es su proceso. El taller trata de eso, de internalizar procesos, y si él tiene un proceso más lento, es su proceso, déjenlo. Yo se lo voy a agradecer toda la vida porque ya entendí el sentido de la pedagogía. Yo creo que hasta ese momento ya tenía como 20 años dando clase, ¿no? Pero es eso, o sea, ella decidió no imponer la violencia simbólica y decir, apúrate, Teófilo, ¿no? Claro. Pero ¿cuántos episodios no tenemos de violencia simbólica? Y a veces la aplicamos nosotros, la autocensura. No, es que cómo voy a presentar este proyecto a Proyecta, ¿no? Uh-huh. Porque es que no soy nadie. A mí eso me parece muy grave. Y creo que nuestro gremio tristemente padece de altas dosis de violencia simbólica. Vamos a hacer otra pausita para hacer una consulta y regresamos. El Apuntador. Libros, revistas, videos y más. En esta ocasión, en El Apuntador, para saber más y para complementar el tema de una manera adecuada, recomendaremos La Sociedad del Cansancio, del filósofo coreano Byung-Chul Han, porque quien hace teatro casi siempre da un salto al vacío, abre la puerta de la incertidumbre para comenzar un proyecto, y cuando finalmente vemos el producto, desconocemos el proceso y aquello que se ha tenido que sacrificar, principalmente la familia y el patrimonio personal. El libro de Chul Han sostiene que pasamos de una sociedad que prohibía a una que dice sí, puedes. Sin un enemigo externo que limite, nos autoexplotamos hasta el agotamiento, lo que constituye una violencia positiva del rendimiento y que causa depresión y agotamiento mental. ¿Qué hay detrás de cada producto que usted ve en el teatro? La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han
lo puede encontrar usted en Editorial Herder. Acá en nuestra página de Facebook le dejaremos la recomendación. Esto fue El Apuntador, para saber más. Bueno, ya estamos de regreso. Me decías, tercer bloque, ¿cómo lo nombraste? La meritocracia o cómo llegar a la capital en una caminadora eléctrica. Ok. Nada más y ¿De nada qué menos. va? Bueno, ahí le va. Llegamos al centro del tema, como dirían los Monty Python. Y ahora con ustedes, el clímax, ¿no? No, bueno, la meritocracia es la violencia simbólica perfecta. No cuestionamos, creemos que estamos mal, creemos que no lo merecemos y que todas las posiciones sociales se obtienen mediante el mérito individual, pero sabemos que muchas veces ese mérito llega por otras vías, ¿no? Es que su talento, es que su esfuerzo, es que el trabajo. No, ahí también, y hablaba de esto Bourdieu, se oculta la herencia, ¿no? Se hace creer que el éxito se debe al talento, pero a lo mejor no es el talento. A lo mejor es que en la familia, en la casa había libros, se iba al teatro, se consumía cultura. Y claro que ya llegan con mucha ventaja, ¿no? Y más, perdón por lo que voy a decir, cuando se viene de una familia que tiene una o dos generaciones de gente que se dedica a la música o al teatro, ¿no? Ahí ya llegan los dados cargados. Perdón, porque lo diga así. No, pero perdón, ¿por qué? Digo, es una realidad, lo hemos visto. Claro, esto naturaliza la desigualdad. Es decir, si fulano es el gran actor que es, o es el gran dramaturgo que es porque su papá fue un gran dramaturgo, su mamá fue una gran dramaturga o una gran actriz. No es una crítica, es un hecho. Creo que si recurrimos a tomar este hecho como a la luz de esta herramienta teórica, es un hecho, no es una crítica. Si lo quieren tomar como una crítica, es una crítica, pero es un hecho. Yo, por ejemplo, yo no vengo de una familia ni siquiera de artistas, ¿no? Mi papá era camionetero en el mercado, mi mamá ama de casa. Pues yo tuve que hacerme de mis lecturas, y mis primeras lecturas, no me da ninguna vergüenza, fueron los supermachos, Rius y Mafalda. No, maestro, pues Roquillo desde chiquillo, cabrón. Porque pues era lo que había en el puesto de periódicos, ¿no? Los supermachos era una de las lecturas obligadas. Los supermachos que poco serían políticamente incorrectos. Ahora, ¿no? Violentos. Ay, no, qué barbaridad, cabrón. Pero ¿sabe qué es lo que provoca? Vamos, a mí me pone muy triste. Ahora sí me pone muy triste cómo las o los alumnos que están en escuelas públicas aprendiendo teatro, aprendiendo música, se menosprecian, se subestiman porque dicen, no, es que yo no lo merezco. Y ahí entra el síndrome del impostor, o el síndrome del invasor, o del invasor. ¿Cómo le podríamos llamar, maestro? Invasor, impostor, el metiche. ¿Pero en qué sentido? ¿Por qué lo dices? Sí, como llegar a un campo educativo, el campo teatral, donde yo no tengo antecedentes y empiezo a tener como ciertas participaciones, ¿no? Y me empiezo a sentir invasor o impostor porque no pertenezco o creo no pertenecer a ese mundo. Y eso provoca, y yo lo he visto en la escuela, pues seguramente usted también, mucha tristeza, mucha frustración, depresión terrible. ¿Y qué es lo que sucede? Ya no obtuve la siguiente beca, ya no he podido hacer teatro, estoy en el impasse
de pasar de un periodo donde he producido teatro a un periodo donde no estoy produciendo, o donde no estoy produciendo, donde ya estoy produciendo teatro, pero quedé fuera 5 años. Y entonces empieza este cuestionamiento hacia mí mismo, es decir, no hacia el sistema, sino hacia mí. Es que yo no sirvo, es que yo soy un invasor, es que soy un intruso. ¿Por qué? Porque fulano sí, pero tiene mérito. Mengano sí, pero tiene mérito. Y el mérito está basado en los capitales. En los capitales, por ejemplo, ¿no? Casi siempre se dice que el que fracasa, y lo vemos en las escuelas, fracasaste, no vas a poder llegar. Y perdón que lo diga, pero hay escuelas que aplican la violencia simbólica, pero también una violencia estructural tremenda, porque hacen sentir a las alumnas y los alumnos como que pues, no, esto no es lo tuyo, ¿no? Es tremendo, crea mucha frustración, resentimiento, el coraje, pero hacia sí mismo. Yo se lo digo porque yo he sido parte de eso. Yo he sido parte de, y bueno, es que no me sale porque no lo sé hacer. Porque si a lo mejor hubiera hecho tal, o sea, si me hubiera autoexplotado más, entonces tendría más méritos. Y por más que hago, o por más que hacen muchas de las gentes con las que trabajamos, se sienten sin mérito, maestro. ¿No le pasa de repente? Digo, no a usted, a lo mejor, pero no. No, bueno, casos. Sí, he visto varios casos. Digo, justamente estaba ahorita como pensando en alguien. Y sí, pues es desafortunadamente es así. Y triste porque, por ejemplo, uno termina yendo a psicoanálisis como me pasó a mí y la culpa es mía. Y tú tienes que estar bien, tú tienes que echarle ganas. Yo creo que la palabra más terrible en psicoanálisis es échale ganas, ¿no? Supera cosas. Bueno, el famoso echaleganismo, ¿no? Claro, y que tiene también que ver con todo este sistema de manejo de capitales, de distribución, de reproducción social del capital, de los 4 capitales. Cuando el psicoanálisis te echa a ti la culpa y no te deja, iba a decir regodearte, no, porque es otra cosa, ¿no? No te deja con tu dolor y con tu frustración y tu resentimiento cuestionar al sistema y estar acompañado con otras y otros que están en el mismo caso para socializar la frustración, el dolor, el coraje que tenemos hacia nosotros. Porque lo que hace la terapia convencional es individualizar, despolitizar, adaptar al individuo, y por ahí tenía yo un texto que escribí hace poco, ¿no? Sálvate tú mientras caminas entre cadáveres mentales. A mí eso, perdón a mis compañeros psicólogos, pero me parece muy feo cuando hay una manera como de socializar, no las frustraciones, pero sí el análisis de las causas. Y hay otra cosa que a mí me parece importantísima ya como para ir cerrando, que es esta cuestión de que hay una zona de sacrificio, así como en las ciudades o en la explotación de los recursos naturales hay una zona de sacrificio, es decir, de donde yo extraigo agua, ahora que está de moda el fracking, de donde yo depredo un área ecológica para sacar gas, así también hay una zona de sacrificio en el teatro. Es decir, yo voy a tomar el riesgo, no tengo un peso, no está aprobada la técnica, no está aprobado el texto, no está aprobado nada, pero me arriesgo, lo hago. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Si me sale mal, chafa, fracasado, no haces bien las cosas, ¿y eso qué es? ¿Eso para qué o cómo? ¿No? Pretencioso. Pero si sucede que funciona, el sistema lo absorbe. Y tenemos una gran zona de sacrificio. Yo diría, por ejemplo, ahora que me preguntaba qué onda con el teatro, que mucho del teatro de Guadalajara es una gran zona de sacrificio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente arriesgando tiempo, dinero, esfuerzo, su salud mental,
tiempo, ¿no? Que es lo más valioso que tenemos ahorita. Y por 4 funciones. Y que muchas veces alguien se va a fijar, mira, qué bien está esa actriz del montaje de Miguel Lugo. Y se la lleva. Qué bueno está el texto que está manejando Usted, Teófilo Guerrero, ¿no? Y se lo lleva el texto. Uh-huh. Y sirve para alimentar al sistema de capitales. Y la zona de sacrificio va a seguir ahí porque es necesario que exista. ¿Cuál es una zona de sacrificio en el campo social, por ejemplo? Una zona de sacrificio son nuestros desaparecidos y desaparecidas. Cada desaparecido implicó una ganancia. Es una cosa terrible, terrible, porque yo siento que viví en la zona de sacrificio mucho tiempo y conozco compañeras y compañeros que todavía están ahí. Y sin déjeme decirle una cosa, sin esa zona de sacrificio, si no existiera esa zona de sacrificio, uh-huh, no puede haber recursividad de elementos, de factores, de cuestiones que están dentro del sistema del sistema marginal, que después van a alimentar al sistema legitimado. Terrible. Híjole, pues sí, suena muy... Suena grave, maestro. Pero no sé si... Desalentador. Diga, muy desalentador. Bueno, ¿qué más? Pero más desalentador cuando tenemos un sistema de estímulos que premia la meritocracia, que pone a la meritocracia como sistema por enfrente. Pero creo que hay soluciones, no todo está mal. Primero, yo creo que tomar conciencia de esta estructura, organizarse colectivamente, uh-huh, y crear contracampos, es decir, espacios donde se produzcan otra serie de sentidos que le den sentido y contexto a lo que hacemos, ¿no? El teatro comunitario, por ejemplo, el teatro callejero, el teatro que se hace con 5 pesos, que se le presenta a la gente en la calle y que empieza a obtener un reconocimiento y validación social, no del consumidor. Sí, y no necesariamente institucional también. Claro. Y para esto yo recurrí a otra herramienta teórica. Esta herramienta teórica tiene que ver con Álvaro García Linera, que fue vicepresidente de Bolivia, que tiene un libro fabuloso que les voy a recomendar, que se llama La potencia plebeya, donde habla que hay que pensar que la fuerza emerge desde abajo, que está por fuera y también puede estar en contra de la lógica dominante. Que esta potencia plebeya es la acción colectiva, ¿no? De estos sectores populares, y que cuando irrumpe en la escena política o irrumpe en la escena social o artística, en este caso, la cosa funciona porque funciona. Yo leyendo algunas cosas de García Linera, yo recomendaría, por ejemplo, que no haya separación entre productor y producto, es decir, que el producto tenga que ver intrínsecamente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que soy, ¿no? Que el trabajo no sea una mercancía que se puede vender al mejor postor, sino que haya sentido a partir de la pertenencia y de la responsabilidad colectiva. Y que el valor no sea abstracto, sino que lo reconozca la comunidad. Y perdón, pero en el teatro, creo que aquí en el teatro tenemos clientes, no tenemos públicos, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Redes de producción colectiva, economías del cuidado para los actores. Ay, no me salga usted con esas cosas del cuidado, maestro. No, pero es que por favor, es que el teatro en eso se nos convirtió. No, maestro. Espéreme, en una cosa del cuidado, de la ternura, pero va en otro sentido. Ok, gracias. Va en el sentido de lo que García Linera, que es el cuidado de nosotros. No el cuidado en el sentido que se habla en otras partes, sino el cuidado en el sentido de cuidarnos como colectivo. Yo protejo a mi actor me protege a mí, todos protegemos a todos los demás. Y que sea
¿quién nos lo va a legitimar o quién nos tendría que legitimar? La gente. Creo que hay que salir a la calle. Hace mucho yo les daba a la gente de INART durante la pandemia, les di una charla sobre economías solidarias. ¿Quién sabe qué tanto quedaría de eso? Que es una contrapropuesta o un contracampo a la economía naranja, a ver el teatro como producto, sino crear redes de apoyo o de intercambio de servicios, trueques. No me sirve esta escenografía, tómala, ¿no? Pero tú ayúdame con la iluminación. Creo que para los chavos, más para los chavos que apenas empiezan, eso les puede servir. Las economías solidarias pueden ser una alternativa para crear un contracampo, para crear estrategias de resistencia frente a estas estrategias que cada vez son más agresivas. Yo siento que la violencia simbólica incluso ya tiene que ver con cuestiones de violencia, si no física, estructural, que nos afectan incluso en el campo de lo mental, de la salud mental, ¿no? Y pues eso, yo hago un llamado a que ya no seamos la zona de sacrificio, que la zona de sacrificio se convierta en una zona central desde donde podamos generar sentido, generar valor simbólico y generar capital, porque también desde el margen, también desde la marginalidad se puede generar capital. No, bueno, y creo que justamente a eso deberíamos de aspirar, tal como tú estás haciendo este llamado, a generar capital desde lo marginal, desde esta posibilidad colectiva de creación de sentido, por ejemplo, ¿no? Y de confrontación a las estructuras establecidas del poder. Claro, porque de veras, o sea, no podemos, y usted lo sabe, creo que no podemos seguir haciendo lo mismo para obtener los mismos resultados, o hacer algo diferente para obtener los mismos resultados, porque estamos buscando el mismo resultado. Estar en el teatro súper grandote, bonito, chido, con sí, 3 digamos toneladas como, de escenografía. Y bueno, ahí te va, o sea, como esta aspiración de estar en los teatros, a pesar de las condiciones tan poco favorables para las compañías independientes. Y aquí es, pues justamente pareciera que las instituciones, es una agresión, este desconocimiento, aunque no creo que sea desconocimiento, sino esta postura indolente, es que pareciera que no reconocen lo complicado que es para una compañía independiente en todos los sentidos, logísticamente, económicamente, prepararse para hacer 2 funciones cada 6 meses. Claro, ¿no? Ahí es donde viene este desgaste terrible, ¿no? Es por eso decía, ¿no? No podemos seguir haciendo lo mismo para tener los mismos resultados, no sé cómo va ese dicho, ¿no? Pero que siempre vamos a obtener el mismo resultado. A los teatros, perdón a las instituciones, perdón a los grupos que les gustan los teatros, porque yo también lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, pero vamos a buscar clientes y no público. Vamos a buscar que nos compren un boleto. Y aquí me voy a volver a disculpar, me la he pasado disculpando, pero ¿qué es este asunto de dar premios a partir de la afluencia de públicos? Entonces, en todo caso, es una estrategia comercial y no es una estrategia estética. Yo aquí... Sí, claro. ¿no? Y se vuelve como la adquisición de un capital simbólico. Además, más pinche amañados que nada, cabrón. Claro, porque... o sea, adquiere un capital simbólico por medio de un capital que viene de otro lado, no del capital cultural, es decir, del acopio que tengo de técnicas, de saberes, de conocimientos que aplico en una obra y que la gente va, los críticos van, reconocen mi calidad y entonces me dan un premio. No, fueron 80 personas que llegaron a un boletito y que dicen que estoy bien, las 70 son mis parientes, y ¿qué es lo que sucede? Que tengo un premio que a lo mejor, si yo investigara y me pusiera a cuestionar la viabilidad,
la calidad, los elementos y los factores que construyeron mi puesta en escena, mi actuación, mi escenografía, tal vez no lo merecería. Bueno, pero eso no lo reconocemos. No, Es que, porque necesitamos el capital simbólico. exacto. Ay, tuve mucho tiempo para estudiar, maestro. No, Semana bueno, Santa se y nota, Pascua. se nota. Yo la verdad es que me quedé escuchándolo, maestro. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, y ustedes disculparán así la clase teórica que acabo de dar, muy por encimita, porque no tuvimos como todo el tiempo para profundizar en esta cuestión, pero si tiene dudas, si quiere comentar algo, si quiere un poco más de esto, díganos por favor. Queremos dialogar, queremos que el teatro no solo sea teatro, sino queremos que el teatro no solo sea una práctica estética, que también sea una práctica social, que a través del teatro nos veamos, nos dialoguemos y nos pensemos. Eso es. Pues bueno, muchas gracias. Gracias, Hasta la maestro. próxima. Se acabó la morcilla. Apréndase bien su texto y búsquenos en la siguiente emisión, porque lo importante es no quedarse callado.